0 teléfonos, 0 radios, 0 correos electrónicos, 0 cuentas bancarias digitales, 0 vehículos registrados, 0 propiedades a su nombre, 0 fotografías tomadas después de 1999. Durante 9 años, la DEA, la Marina de México, la CEIDO y la Interpol buscaron a un hombre que había construido el sistema de evasión más completo que cualquier agencia antinarcóticos haya enfrentado en la historia moderna del narcotráfico mexicano. No era el capo más rico, no era el más violento, no era el más famoso, era el más invisible, y lo encontraron de la única forma posible, no con satélites, no con informantes, no con drones. Lo encontraron porque una tormenta en la Sierra Madre Occidental hizo algo que 14 operativos militares, $22 millones en recursos de inteligencia, y 4 agencias de 3 países no pudieron hacer en casi una década: dejarlo solo. Porque el sistema que este hombre construyó durante 9 años tenía una sola vulnerabilidad: dependía de personas. Y cuando una tormenta categoría 3 golpeó la sierra con vientos de 140 kilómetros por hora y 72 horas continuas de lluvia, las personas se refugiaron. Los halcones bajaron de sus puestos. Los mensajeros no caminaron. Las comunidades cerraron sus puertas. Y por primera vez en 3.285 días, el hombre más buscado de la sierra amaneció sin ojos, sin oídos y sin piernas. Esta es la historia de cómo construyó ese sistema, capa por capa, y de cómo una tormenta lo destruyó en 56 horas. Para entender por qué este hombre fue imposible de encontrar, primero hay que entender dónde se escondió. La Sierra Madre Occidental se extiende 1.500 kilómetros desde la frontera de Arizona hasta Jalisco. Es la columna vertebral geográfica de México. Pero la sección que nos interesa es un tramo de aproximadamente 200 kilómetros entre el sur de Sinaloa y el norte de Durango, un territorio que los cartógrafos del ejército mexicano clasifican oficialmente como zona de acceso severamente limitado. Severamente limitado. En términos prácticos, eso significa lo siguiente: no hay carreteras pavimentadas. Las únicas vías de acceso son caminos de terracería que durante la temporada de lluvias, de junio a octubre, se convierten en ríos de lodo intransitables para cualquier vehículo que no sea una mula. La altitud varía entre 1.800 y 3.200 metros sobre el nivel del mar. Los cañones tienen profundidades de hasta 1.500 metros con paredes casi verticales. La cobertura de dosel forestal es tan densa que los satélites de vigilancia, incluyendo los sistemas ópticos más avanzados del NRO estadounidense, tienen una capacidad de resolución efectiva cercana a 0 bajo las copas de los árboles. No hay señal de telefonía celular. La torre más cercana está a 90 kilómetros en línea recta. No hay electricidad. No hay agua entubada. No hay presencia permanente del gobierno mexicano de ningún tipo. Ni policía, ni ejército, ni servicios de salud, ni escuelas federales. Lo que sí hay es gente. Aproximadamente 40,000 personas viven dispersas en comunidades de entre 15 y 300 habitantes a lo largo de este tramo de la sierra. La mayoría son indígenas tarahumaras y tepehuanes, comunidades que han habitado estos cañones por siglos, que conocen cada sendero, cada cueva, cada fuente de agua, cada cambio en el viento, que anuncia una tormenta con 6 horas de anticipación. Estas comunidades no son aliadas voluntarias del narcotráfico. Son comunidades que viven en un territorio donde el Estado no existe y donde el cartel es la única estructura de poder que ofrece algo a cambio de cooperación: dinero, medicinas, materiales de construcción, protección contra otros carteles y la amenaza implícita de violencia si la cooperación se niega. En este terreno, con esta población, el hombre que las agencias buscaban construyó algo que un analista de la DEA describiría años después como el sistema de defensa pasiva más sofisticado que hemos documentado en el hemisferio occidental. Defensa pasiva. No muros. No armas. No ejércitos. Personas.
El nombre operativo del objetivo era Fantasma. No porque la DEA eligiera un nombre dramático, porque durante los primeros 3 años de búsqueda no tenían ni una sola imagen confirmada de su cara. Operaban con una descripción física proporcionada por un informante en 2001. Varón, entre 40 y 50 años, 1.72 metros, complexión delgada, cicatriz en la mano izquierda. Una descripción que aplicaba a aproximadamente 10,000 hombres en la sierra. Lo que sí sabían era su función. Fantasma era el coordinador logístico de producción de metanfetamina para una facción del cártel de Sinaloa, que operaba entre el sur de Durango y el norte de Nayarit. No era jefe de plaza. No comandaba sicarios. No negociaba con otros carteles. Su función era una sola: mantener operando una red de laboratorios clandestinos de metanfetamina que producía, según estimaciones de la DEA, entre 800 kilos y 1.2 toneladas de cristal por mes. A precios de mercado mayorista en Estados Unidos, esa producción valía entre 12 y 18 millones de dólares mensuales. Fantasma no tocaba la droga una vez que salía de los laboratorios. No controlaba las rutas de transporte. No tenía contacto con las redes de distribución en Estados Unidos. Su trabajo terminaba cuando el producto cristalizado era empaquetado y entregado a los equipos de transporte en puntos de intercambio en el borde inferior de la sierra. Esta especialización extrema era la primera capa de su sistema de evasión, y era la más importante. Las agencias antinarcóticos construyen casos siguiendo el dinero y la droga. Rastrean cuentas bancarias, interceptan cargamentos, identifican patrones de distribución. Y desde esos puntos de contacto, trabajan hacia arriba para llegar a los operadores de nivel superior. Fantasma había cortado todos los puntos de contacto. No manejaba dinero electrónico. Su pago, según la inteligencia que la DEA recopiló a lo largo de los años, se realizaba en efectivo, entregado por mensajero, en montos que no superaban los $50,000 por mes. Una fracción de lo que podría haber cobrado, pero una cantidad lo suficientemente pequeña como para no generar las señales financieras que las agencias buscan. No tenía propiedades, no tenía vehículos, no tenía esposa registrada, hijos en escuelas, ni familiares identificados en zonas urbanas. Había desaparecido del mundo registrado, no como alguien que huye, como alguien que nunca existió. Un agente especial de la DEA asignado al caso entre 2004 y 2008 describió la frustración en un informe interno. Cada herramienta que tenemos está diseñada para encontrar personas que existen en algún sistema. Este objetivo no existe en ninguno. No tiene huella digital, financiera, ni electrónica. Es como buscar a alguien que murió hace 10 años. Pero Fantasma no estaba muerto. Estaba produciendo más de 1 tonelada de metanfetamina por mes, y nadie podía encontrarlo. La segunda capa del sistema era la red de halcones. En el narcotráfico mexicano urbano, los halcones son vigías, adolescentes o adultos jóvenes pagados para sentarse en esquinas y reportar por radio la presencia de policía o militares. En la sierra, el concepto es el mismo, pero la ejecución es radicalmente distinta. Fantasma había construido una red de vigilancia que cubría los 4 principales accesos terrestres a la zona donde operaban sus laboratorios. No eran sicarios, no eran narcotraficantes, eran habitantes locales, pastores de cabras que caminaban por rutas específicas cada mañana, mujeres que lavaban ropa en arroyos que cruzaban los caminos de terracería, niños que jugaban en las afueras de comunidades estratégicamente ubicadas. Cada uno de ellos sabía una sola cosa: si veían personas desconocidas, vehículos militares o helicópteros, debían avisar. No por radio, no por teléfono, con señales físicas. La inteligencia de la DEA documentó al menos 3 métodos de señalización utilizados por la red de Fantasma. Espejos que reflejaban la luz solar en patrones específicos, visibles a kilómetros de distancia en los cañones de la sierra. Fogatas encendidas en puntos elevados que indicaban dirección y velocidad de avance del intruso. Y mensajeros a pie,
corredores tarahumaras capaces de cubrir 30 kilómetros de terreno montañoso en menos de 4 horas. Esto último era crítico. Los tarahumaras son conocidos mundialmente por su capacidad de carrera de ultradistancia, no como deporte, como forma de vida. Un mensajero tarahumara podía partir de un punto de observación cuando un convoy militar aparecía en el camino de terracería más cercano y llegar al laboratorio más alejado con 3 o 4 horas de anticipación antes de que el convoy cubriera la misma distancia por el camino. 3 o 4 horas de anticipación. Con ese tiempo, un laboratorio entero podía ser desmontado. Y eso nos lleva a la tercera capa. Los laboratorios de metanfetamina de Fantasma no eran estructuras permanentes, eran modulares. La DEA descubrió esto recién en 2006, cuando un operativo conjunto con la Marina de México logró localizar coordenadas de un laboratorio a través de un informante que resultó ser menos confiable de lo que pensaban. Para cuando los marines llegaron, después de 16 horas de marcha por la sierra, encontraron un claro en el bosque con marcas en el suelo donde habían estado las estructuras, huellas de postes, ceniza de fogones, residuos químicos en la tierra, y nada más. El laboratorio había sido desmontado y trasladado a otro lugar, en menos de 3 horas. ¿Cómo desmontas un laboratorio de metanfetamina en 3 horas? La respuesta estaba en el diseño. Fantasma, o alguien bajo su dirección, había desarrollado un sistema de producción que utilizaba componentes portátiles. Los reactores principales eran tambores de acero de 200 litros estándar, del tipo que se usa en toda la sierra para almacenar agua y combustible. Los condensadores eran tuberías de cobre que podían enrollarse. Los tanques de almacenamiento de precursores químicos eran garrafones de plástico de 20 litros, idénticos a los que cualquier familia rural usa para agua. Cada componente podía ser cargado por una mula o por 2 hombres. Cada componente era indistinguible de objetos cotidianos de la vida rural. Y cada componente podía ser dispersado en 12 direcciones diferentes, por caminos que solo los locales conocían, para ser reensamblado en una nueva ubicación 24 a 48 horas después. Un químico forense de la DEA que analizó los residuos encontrados en el sitio abandonado describió el sistema en un reporte técnico. Es producción de metanfetamina diseñada específicamente para movilidad. Sacrifica volumen por portabilidad. Un laboratorio fijo de tamaño comparable produciría entre un 30% y un 40% más por ciclo. Pero un laboratorio fijo puede ser localizado y destruido. Este no. Lo que el químico no mencionó, pero que los analistas operativos entendieron inmediatamente, era la implicación para la estrategia de interdicción. Si los laboratorios no son fijos, no puedes destruir la capacidad de producción destruyendo infraestructura. Puedes encontrar y quemar un laboratorio hoy, y mañana el mismo equipo estará produciendo en otro cañón a 15 kilómetros de distancia. Para destruir la capacidad de producción de Fantasma, no bastaba con encontrar los laboratorios. Había que encontrar a Fantasma. Y Fantasma tenía una cuarta capa. La cuarta capa era la más simple y la más difícil de penetrar. Fantasma no se quedaba en un solo lugar. Los satélites, los drones, las interceptaciones de señales, toda la tecnología de vigilancia del siglo XXI funciona bajo un supuesto básico. El objetivo tiene una ubicación habitual, una casa, una oficina, una ruta diaria, un patrón. Fantasma no tenía patrón. Según la información que la DEA recopiló a lo largo de los años, incluyendo declaraciones del jefe de sicarios que eventualmente se entregó y de 3 operadores capturados en redadas no relacionadas, Fantasma dormía en una ubicación diferente cada noche. No cada semana, cada noche. Tenía identificadas entre 15 y 20 ubicaciones de pernocta distribuidas a lo largo de un área de aproximadamente 400 kilómetros cuadrados de sierra, cuevas naturales, cabañas abandonadas de pastores, espacios bajo formaciones rocosas que proporcionaban cobertura contra la lluvia y contra observación aérea. Algunos de estos refugios estaban acondicionados con suministros básicos, agua embotellada, alimentos no perecederos,
una cobija. Otros eran simplemente puntos geográficos donde el terreno ofrecía protección natural. Cada noche, Fantasma elegía una ubicación diferente. La elección no seguía un calendario ni una secuencia. Era, según la mejor inteligencia disponible, aleatoria, o al menos lo suficientemente impredecible como para que ningún patrón pudiera ser extraído. La distancia entre sus ubicaciones de pernocta variaba entre 3 y 18 kilómetros de sierra. Caminaba. Siempre caminaba. Nunca usaba mulas ni caballos, porque las mulas y los caballos dejan huellas profundas en el terreno húmedo de la sierra y producen sonido. Un hombre solo, caminando con guaraches sobre roca, no deja rastro. Un analista de la Marina de México que participó en la planificación de operativos contra Fantasma entre 2007 y 2009, explicó el problema en términos matemáticos. Si el objetivo tiene 20 ubicaciones posibles en un área de 400 kilómetros cuadrados y no hay forma de predecir cuál va a usar cada noche, necesitas 20 equipos simultáneos para tener una probabilidad razonable de encontrarlo en un momento dado. 20 equipos de fuerzas especiales en sierra. Sin helicópteros, porque el dosel no permite aterrizaje. Sin vehículos porque no hay caminos. A pie. Cada equipo cargando 5 días de suministros porque no hay reabastecimiento en la sierra. Las matemáticas no funcionan. No tenemos ese número de equipos. Y aunque los tuviéramos, los halcones nos verían entrar y él se movería antes de que cubriéramos la mitad de la distancia. Las matemáticas no funcionan. Esa frase resume 9 años de búsqueda. La DEA intentó atajar el problema con tecnología. En 2005, consiguieron autorización para sobrevolar la zona con un avión Cessna, equipado con sensores infrarrojos, el mismo tipo de plataforma utilizada para detectar laboratorios de drogas en la selva colombiana. La teoría era que los procesos químicos de producción de metanfetamina generan calor detectable desde el aire. La sierra les devolvió nada. El dosel forestal bloqueaba la señal infrarroja. Las variaciones de temperatura natural entre los cañones, algunos expuestos al sol y otros en sombra permanente, generaban cientos de firmas térmicas falsas. Después de 4 vuelos de reconocimiento, el programa fue cancelado por ineficiente. En 2007, la DEA presionó a la NSA para obtener cobertura SIGINT dedicada sobre la zona. La solicitud fue aprobada, y durante 6 meses, antenas de interceptación de señales monitorearon todas las frecuencias de comunicación electrónica en un radio de 80 kilómetros. El resultado fue exactamente lo que el perfil de Fantasma predecía. 0 señales atribuibles al objetivo, 0 llamadas, 0 transmisiones de radio. El hombre no emitía, no existía en el espectro electromagnético. En 2008, un operativo de la Marina de México, el más ambicioso de los 14 intentos, desplegó 120 elementos de infantería de marina en 3 columnas que avanzaron simultáneamente hacia la zona de operaciones de Fantasma desde el norte, el este y el sur. El operativo duró 9 días. Localizaron y destruyeron 2 laboratorios abandonados y detuvieron a 7 personas vinculadas a la producción. Ninguna de ellas pudo o quiso proporcionar la ubicación de Fantasma. La red de halcones había detectado las columnas con al menos 8 horas de anticipación. Los laboratorios estaban vacíos cuando los marines llegaron. Fantasma estaba a kilómetros de distancia, caminando por senderos que ningún mapa oficial registra. 9 años. 14 operativos, $22 millones, 0 resultados. El sistema era perfecto, casi. Hay un concepto en ingeniería de sistemas que se llama punto único de fallo. Es el componente que, si deja de funcionar, colapsa todo el sistema sin importar cuán robusto sea el resto. El sistema de Fantasma tenía un punto único de fallo, y era exactamente lo que lo hacía tan efectivo. Personas. Todo el sistema dependía de seres humanos haciendo su trabajo. Halcones en sus puestos, observando. Mensajeros en sus rutas, corriendo. Comunidades en sus funciones, callando. Cada capa,
desde la vigilancia hasta la producción modular, desde la rotación de ubicaciones hasta la comunicación analógica, funcionaba porque personas específicas en posiciones específicas realizaban tareas específicas cada día. Quita a las personas y el sistema no se degrada, se apaga. Y hay exactamente una cosa en la Sierra Madre Occidental que saca a todas las personas de sus posiciones al mismo tiempo: una tormenta. No cualquier tormenta. Las lluvias normales de la temporada son parte de la vida en la sierra. Los halcones trabajan bajo lluvia. Los mensajeros corren bajo lluvia. Los laboratorios operan bajo lluvia. Pero una tormenta tropical que penetra la sierra con vientos sostenidos de más de 100 kilómetros por hora y precipitación de más de 400 milímetros en 48 horas no es lluvia. Es un evento de supervivencia. Los cañones se convierten en ríos. Los senderos desaparecen bajo deslizamientos de tierra. Los árboles caen. Y las personas que viven en la sierra hacen lo que han hecho durante siglos cuando llega una tormenta así. Se refugian. Los halcones bajan de los puntos elevados porque los puntos elevados se convierten en trampas mortales con vientos de esa velocidad. Los mensajeros no corren porque los caminos no existen. Las comunidades cierran puertas y ventanas y esperan. Y el hombre que depende de todos ellos para saber si alguien viene queda ciego, sordo e inmóvil. La pregunta es, ¿alguien dentro de las agencias entendía esto? La respuesta es sí. Un hombre. Su nombre tampoco aparece en los registros públicos. En los documentos parcialmente desclasificados se le identifica como Analista J7, y su afiliación oficial era con la oficina de la DEA en Mazatlán. Pero Analista J7 no era un analista típico de escritorio. Era un exinfante de Marina mexicano que había servido 6 años en la Fuerza Especial de Reacción, los FER, antes de ser reclutado por la DEA como analista de inteligencia operativa. Conocía la sierra. Había caminado en ella durante operativos militares. Había experimentado sus tormentas. Y durante 2 años, entre 2007 y 2009, había estado desarrollando una teoría que nadie en la cadena de mando quería escuchar. La teoría era simple. Si el sistema de fantasma depende de una red humana, entonces existe una condición meteorológica bajo la cual esa red deja de funcionar. Identifica esa condición, espera a que ocurra, y entra cuando la red esté apagada. El problema era que la teoría requería algo que las agencias antinarcóticos no practican: paciencia operativa extrema. No puedes planificar un operativo para cuando haya tormenta. Los presupuestos no funcionan así. Los ciclos de autorización no funcionan así. Los comandantes quieren fechas, objetivos y planes de extracción. No quieren esperamos a que llueva. J7 presentó su propuesta 3 veces. La primera, en septiembre de 2007, fue rechazada por la Oficina Regional de la DEA en Guadalajara con un memorando que decía: la propuesta carece de una línea temporal definida y depende de variables ambientales no controlables. La segunda, en marzo de 2008, fue elevada al agregado de la DEA en la Embajada de México. No recibió respuesta. La tercera, en enero de 2009, fue presentada con una modificación crucial. J7 había obtenido acceso a datos meteorológicos históricos del Servicio Meteorológico Nacional de México y de la NOAA estadounidense. Había mapeado cada tormenta tropical y huracán que había afectado la Sierra Madre Occidental en los últimos 30 años. Había correlacionado la intensidad de cada evento con las condiciones de accesibilidad reportadas por las propias comunidades serranas, y había identificado una ventana estadística. Entre julio y octubre, había un promedio de 1.3 eventos por año, con precipitación superior a 300 milímetros en 48 horas en la zona de operaciones de fantasma. De esos eventos, aproximadamente 0.4 por año, es decir, 1 cada 2 o 3 años, alcanzaba la categoría de tormenta severa con vientos superiores a 100 km/h. Durante esos eventos severos, la ventana de aislamiento total de la sierra
medida como el periodo durante el cual ningún movimiento humano significativo era posible en los caminos y senderos de la zona, duraba entre 36 y 72 horas. 36 a 72 horas. Ese era el margen. Y dentro de ese margen, J7 necesitaba tener un equipo en posición, dentro de la sierra, antes de que la tormenta llegara. Porque una vez que la tormenta comenzaba, entrar era tan imposible como salir. La propuesta de enero de 2009 incluía algo que las dos anteriores no tenían: un plan táctico completo. Un equipo de 5 operadores, 2 FER activos y 3 agentes tácticos de la DEA se preposicionaría en la sierra durante la temporada de tormentas. Acamparían en una ubicación segura fuera del rango de los halcones. Y cuando el servicio meteorológico emitiera una alerta de tormenta severa, avanzarían hacia la zona de operaciones de fantasma aprovechando las primeras horas de lluvia intensa, cuando los halcones ya estarían retirándose, pero la tormenta aún no habría alcanzado su máxima intensidad. La ventana de inserción era de aproximadamente 6 horas. Después de eso, moverse sería imposible incluso para ellos. Esta vez, la propuesta fue aprobada. No con entusiasmo, con resignación. Un supervisor de la DEA en Guadalajara autorizó el operativo con una nota manuscrita que decía: aprobado, sin cobertura aérea, sin extracción garantizada, resultados bajo responsabilidad del proponente. Sin extracción garantizada. Eso significaba que si algo salía mal dentro de la tormenta, nadie iba a ir a buscarlos. El equipo entró a la sierra el 2 de agosto de 2009, temporada de huracanes. Llevaban suministros para 40 días, mochilas de 35 kilos cada uno, armamento ligero, rifles cortos, pistolas y un equipo de comunicación satelital Iridium, que funcionaba incluso bajo condiciones atmosféricas severas, aunque con intermitencia. Se establecieron en un punto a 22 kilómetros del perímetro estimado de operaciones de fantasma, lo suficientemente lejos para estar fuera del alcance de los halcones, lo suficientemente cerca para cubrir la distancia en una marcha forzada de 8 a 10 horas bajo lluvia, y esperaron. Agosto 2 al 14, clima normal, lluvias ligeras. Los halcones operaban con normalidad, los laboratorios producían. El equipo se mantenía en posición, rotando guardias, conservando energía. Agosto 15 al 27, una depresión tropical se formó en el Pacífico, fue monitoreada por la NOAA y se disipó antes de tocar tierra. Falsa alarma. La tensión empezó a acumularse. Agosto 28 al 4 de septiembre, lluvias más intensas. La temporada se estaba activando, pero ningún evento alcanzaba los parámetros de J7. El problema logístico empezó a presionar. Los suministros estaban calculados para 40 días. Al día 33, las raciones se estaban agotando. Un reabastecimiento requería enviar personal por una ruta que podía comprometer la posición. La decisión fue racionar. Reducir a 1.500 calorías por día por operador. Lo mínimo para mantener capacidad operativa. Septiembre 5. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de tormenta tropical. Un sistema que se había formado frente a las costas de Guerrero estaba intensificándose y se dirigía al noroeste, directo hacia la Sierra Madre Occidental entre Sinaloa y Durango. Precipitación estimada, 350 a 500 milímetros en 72 horas. Vientos sostenidos, 110 a 140 km/h en las partes altas de la sierra. J7 recibió la alerta por el enlace satelital a las 14:00 horas. Reunió al equipo. La tormenta llegaría a la zona en aproximadamente 18 horas. La ventana de inserción comenzaba en 12 horas, cuando las primeras bandas de lluvia intensa llegaran y los halcones empezaran a replegarse, y se cerraba en 18 horas, cuando la tormenta alcanzaría su máxima intensidad y el movimiento sería imposible. 6 horas para cubrir 22 kilómetros de sierra bajo lluvia creciente, en la oscuridad, con mochilas reducidas pero armamento completo, hacia una zona donde no sabían con exactitud dónde estaría el objetivo. Porque ese era el problema final.
Sabían que Fantasma estaba en algún lugar dentro de un área de 400 kilómetros cuadrados. Sabían que tenía 15 a 20 refugios. No sabían cuál usaría esa noche. Pero JA7 tenía una hipótesis adicional. Si la tormenta era lo suficientemente severa, Fantasma no podría usar cualquier refugio. Los puntos expuestos, las cuevas en cañones que se inundarían, las cabañas en laderas susceptibles a deslizamientos, quedarían descartados por la propia tormenta. Los refugios viables durante un evento de esa magnitud se reducían. JA7 había identificado, basándose en el terreno, la hidrología y la información fragmentaria recopilada durante 2 años, 4 ubicaciones que ofrecían protección adecuada contra una tormenta, categoría 3 en la sierra. 4 ubicaciones. 5 operadores. La decisión fue dividir al equipo. 2 parejas cubriendo las 2 ubicaciones con mayor probabilidad, y JA7 avanzando solo hacia una tercera. La cuarta quedaba fuera de alcance. A las 02:00 del 6 de septiembre, el equipo comenzó a moverse. Lo que siguió fueron las 8 horas más brutales de la operación. La lluvia comenzó a los 40 minutos de marcha. No lluvia gradual. Cortinas de agua que reducían la visibilidad a menos de 5 metros. El terreno, ya difícil en condiciones secas, se convirtió en un campo de obstáculos donde cada paso podía significar un tobillo roto. Los 5 operadores avanzaron durante las primeras 3 horas como grupo. A las 05:00, en un punto de bifurcación de senderos que JA7 había memorizado del terreno, se separaron. Las 2 parejas tomaron los senderos hacia sus objetivos asignados. JA7 continuó solo hacia el suyo. La comunicación satelital, que JA7 había advertido sería intermitente durante la tormenta, falló por completo a las 06:30. No recuperaron señal hasta 16 horas después. Cada operador, cada pareja, quedó aislada, sin comunicación, sin extracción, sin refuerzo. Exactamente la misma condición en la que Fantasma se encontraba. La pareja que avanzó hacia la ubicación designada Punto Norte llegó a las 09:20 después de 7 horas de marcha. Encontraron una cueva natural parcialmente protegida por una formación rocosa. Vacía, sin señales de ocupación reciente. La pareja que avanzó hacia Punto Este llegó a las 10:45. Su objetivo era una cabaña de pastores abandonada en una meseta protegida del viento por un bosque denso de pinos. La cabaña estaba vacía, pero mostraba señales de uso reciente: alimentos, agua, una cobija de lana, pero sin ocupante. JA7 llegó a su objetivo a las 11:00. Había caminado 9 horas solo bajo la tormenta. Su objetivo era una formación rocosa que creaba un refugio natural de aproximadamente 4 metros de profundidad en la ladera de un cañón, protegido del viento por la orientación del cañón, protegido de la lluvia por una saliente de roca, protegido de inundaciones por su elevación, 40 metros por encima del lecho del arroyo. Era el refugio más lógico para sobrevivir una tormenta severa en ese sector de la sierra, y estaba ocupado. JA7 vio al hombre antes de que el hombre lo viera a él. Estaba sentado en el fondo de la formación rocosa, en una silla plegable de plástico. Tenía una cobija sobre los hombros. A su lado, un garrafón de agua de 20 litros, una bolsa de plástico con tortillas y una linterna apagada. No tenía arma visible. Estaba solo, sin halcones, sin mensajeros, sin guardias, sin sistema de alerta, sin comunicación, sentado en una cueva esperando que pasara la tormenta. Exactamente como JA7 había predicho 2 años antes. Lo que ocurrió en los siguientes minutos fue descrito por JA7 en su informe de operación con la prosa seca de un reporte militar. Pero entre las líneas formales, el momento es visible. JA7 se aproximó con arma desenfundada pero baja. Se identificó verbalmente. El hombre no se movió, no intentó huir, no alcanzó un arma. Se quedó sentado, mirando a JA7 con una expresión que el informe describe como resignación sin sorpresa. Según el informe, el hombre dijo una sola frase antes de ser esposado: la tormenta
No fue una pregunta, fue una constatación. El hombre entendió instantáneamente cómo lo habían encontrado. No necesitó explicación. Había construido un sistema perfecto contra toda forma de búsqueda humana y tecnológica. Y sabía, quizás siempre supo, que el sistema tenía una vulnerabilidad que no podía corregir. No puedes controlar el clima. No puedes sobornar una tormenta. No puedes amenazar al viento para que no sople. J7 lo esposó. Le revisó la mano izquierda. Confirmó la cicatriz. Después de 9 años, 14 operativos y $22 millones, la identificación positiva del objetivo más buscado de la Sierra Madre Occidental se realizó en una cueva, bajo una tormenta, por un solo hombre que había caminado 9 horas solo en la oscuridad para llegar ahí. La extracción duró 3 días. La tormenta no amainó hasta la mañana del 8 de septiembre. Durante 48 horas, J7 permaneció en la formación rocosa con el detenido, sin comunicación, sin saber si las otras parejas habían encontrado algo, si estaban vivas, o si la extracción vendría. Racionó el agua del garrafón del propio detenido. Comió las tortillas que Fantasma había traído para sí mismo, y esperó. Cuando la tormenta cedió y la señal satelital se restableció, JA7 transmitió un mensaje de 4 palabras que la oficina de Mazatlán reenvió inmediatamente a Guadalajara, a la Ciudad de México y a Washington. Objetivo asegurado, solicito extracción. Un helicóptero de la Marina de México, un Black Hawk UH-60 con capacidad de operación en sierra, despegó de Mazatlán a las 07:00 del 9 de septiembre. Tardó 4 horas en localizar una zona de aterrizaje viable a 3 kilómetros de la posición de J7. Los marines caminaron las 3 últimas horas hasta la formación rocosa. Cuando llegaron, encontraron a J7 y al detenido sentados en la cueva. El detenido seguía esposado. J7 tenía el arma en el regazo. Ambos estaban mojados, exhaustos y en silencio. Un oficial de los Marines preguntó a J7 si el detenido había dado problemas. J7 respondió que no, que habían pasado 48 horas juntos en una cueva esperando que la tormenta pasara, que el detenido no había intentado escapar ni una sola vez, porque el detenido sabía, mejor que nadie, que escapar durante esa tormenta era imposible. Esa era la razón por la que estaba ahí. Las 2 parejas restantes fueron extraídas al día siguiente. Ninguna encontró al objetivo, pero los 5 regresaron vivos. Lo que siguió a la captura fue un proceso judicial que se extendió durante años y que involucró a tribunales en México y Estados Unidos. Fantasma fue eventualmente extraditado bajo un acuerdo de cooperación que permanece parcialmente clasificado. Los detalles de su producción, sus redes de distribución y sus contactos dentro del cartel de Sinaloa fueron materia de investigaciones que se extendieron mucho más allá del alcance de esta historia. Lo que importa aquí no es el juicio, es lo que la captura reveló sobre el sistema. Cuando la DEA y la Marina de México regresaron a la zona de operaciones de Fantasma después de la captura, encontraron lo que J7 había anticipado. La red había colapsado. Sin Fantasma coordinando la producción, los laboratorios dejaron de operar, no porque fueran destruidos, porque nadie más sabía cómo gestionar el sistema completo. Fantasma había sido su propio punto único de fallo. La misma centralización que le permitía mantener control absoluto sobre la seguridad operativa significaba que nadie más tenía la visión completa de la red. Los cocineros sabían cocinar, los transportistas sabían transportar, los halcones sabían vigilar, pero solo Fantasma sabía dónde estaba cada pieza, cómo se conectaban y cuándo debían moverse. Sin él, las piezas simplemente dejaron de funcionar. En las semanas posteriores a la captura, la producción de metanfetamina en ese sector de la sierra cayó entre un 70% y un 85%, según estimaciones de la DEA. No porque los laboratorios fueran destruidos, porque no había nadie que los operara como sistema. Un solo hombre, capturado por un solo hombre, en una tormenta. La ironía final de esta historia no es operativa, es institucional. J7
El analista que concibió la estrategia, que esperó 40 días en la sierra, que caminó 9 horas solo bajo una tormenta categoría 3 y que capturó al objetivo más buscado de la región con sus propias manos, no recibió un reconocimiento público. No hubo conferencia de prensa, no hubo fotografía de la captura, no hubo mención en los informes oficiales que se distribuyeron a los medios. La captura fue anunciada por la PGR mexicana como resultado de un operativo de inteligencia conjunto, sin detalles, sin nombres, sin método. Un exagente de la DEA que conoció a J7 profesionalmente resumió la historia con una frase: K7 no atrapó a Fantasma porque tenía mejor tecnología. Lo atrapó porque entendió una cosa que la tecnología no puede entender, que en la sierra, el clima manda. Y cuando el clima decide borrar todo, el hombre que sabe caminar solo en la oscuridad es el que gana. Fantasma construyó un sistema perfecto. Cero electrónica, cero rastro, cero patrón. Una red humana distribuida en 400 kilómetros cuadrados de terreno impenetrable. Un sistema que derrotó a la DEA, a la Marina, a la CEIDO y a la Interpol durante 9 años. Pero todo sistema tiene una vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad de un sistema construido sobre personas es que las personas, cuando la naturaleza lo ordena, se detienen. La tormenta no fue una herramienta de la DEA. Fue una condición ambiental que un solo analista tuvo la inteligencia de anticipar y la paciencia de esperar. Y cuando la tormenta llegó, el hombre que durante 3.285 días fue invisible, amaneció donde todos amanecemos cuando el mundo se detiene. Solo, quieto, en el único refugio que le quedaba, esperando que pasara. Pero esta vez alguien más caminó hasta ahí.